Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de dislipidemias, un video que nos han pedido un montón. Vamos a hablar acerca del tamizaje, el diagnóstico y el manejo de las distintas dislipidemias que pueden existir. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. En la descripción del video encuentran las secciones de cada una de las temáticas que abordaremos en el mismo, por si se quieren saltar a alguna en específico. No siendo más, vamos adelante con el video. ¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Vamos a hablar entonces acerca de lo que son las dislipidemias. Empecemos definiéndolas. Las dislipidemias las vamos a entender como una elevación superior al percentil 90 del colesterol total, el LDL, los triglicéridos o las lipoproteínas, o una disminución inferior al percentil 10 de HDL y la ApoA1. Hay otras definiciones que uno puede encontrar como el desorden lipídico, en donde no solo es la dislipidemia, sino por ejemplo trastornos en el metabolismo y el almacenamiento lipídico o lipodistrofias, desorden de lipoproteínas, en donde digamos son alteraciones en las partículas que transportan los triglicéridos y el cortisol, entonces por ejemplo elevación de apolipoproteína B100, cosas por el estilo, y la hiperlipidemia que va a ser en general una elevación del colesterol total, LDL o triglicéridos, que puede ser combinada entre ellas. En términos pues, de introducción, los lípidos son partículas insolubles en el plasma y por eso mismo requieren de la unión con apolipoproteínas para formar estas VLDL, LDL, etcétera, para poder transportarse en la sangre. Y la razón por la cual requieren transportarse es porque se usan para energía, para producción de hormonas esteroideas y para formación de ácidos biliares. Aquí tenemos las diferentes lipoproteínas que tenemos, los kilomicrones, que son las que vienen de la dieta, VLDL, que son las que se forman en el hígado, las IDL, que son los remanentes de VLDL, las LDL, que son las que se conocen como colesterol malo, las HDL, la lipoproteína A, y actualmente hay una nueva lipoproteína que está acá, digamos, en la mitad, que es la lipoproteína X, de la cual vamos a hablar un poquitico solamente más adelante. ¿De qué depende la clasificación de estas proteínas? En primer lugar del diámetro y en segundo lugar de la densidad, y varía por ejemplo la cantidad de colesterol que tienen esterificado y colesterol que no tienen esterificado, haciendo digamos importante, como recalcando de manera importante que las que más llevan colesterol esterificado son la LDL y la lipoproteína, razón por la cual son las más relacionadas con la parte de la enfermedad cardiovascular. Existe una clasificación histórica que es la clasificación de Fredrickson, en donde hablaban de que la clasificación tipo 1 era la elevación de los kilomicrones, la tipo 2 a la elevación de LDL, 2B, LDL y VLDL, 3 remanentes de VLDL y kilomicrones, 4 VLDL y 5 kilomicrones y VLDL. Digamos que esta es una clasificación ya muy poco utilizada. Vamos a ver que solo la vamos a mencionar cuando hablemos de la elevación de los triglicéridos por etiologías genéticas o familiares, en donde usualmente estamos haciendo referencias a todas estas kilomicronemias como la 1, la 2, la 5, y la que realmente se ve usualmente pues en los escenarios más comunes y la que más nos importa es esta elevación de LDL, que sería la 2A. En términos epidemiológicos, cuando uno mira a los pacientes con enfermedad cardiovascular temprana, recordando que esto se define como una enfermedad cardiovascular en hombres menores a 55 años y en mujeres menores a 65 años, hay una prevalencia del 75 al 85% de dislipidemia en estos pacientes. Mientras que en los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular temprana, la incidencia es del 40 al 48%. Digamos que hay una distribución en donde quizá lo que más se ve es esta zona gris que estamos viendo acá de dislipidemias combinadas. Es decir, que por ejemplo tiene triglicéridos y LDL alto o tiene LDL alto y HDL bajo, lo cual en conjunto pues le confiere un elevado riesgo cardiovascular. Cuando tenemos o vamos a hablar acerca de los lípidos, tenemos que entender como la fisiología normal del metabolismo lipídico, recordando que lo que nosotros hacemos es consumir lípidos como podemos ver acá con la dieta. Estos lípidos a través de los ácidos biliares forman micelas, las micelas se absorben a través de la proteína pues, similar a Niemann-Pick 1, que eso hace la formación de los kilomicrones salen a nivel de la circulación, la lipoproteína lipasa, digamos que degrada los triglicéridos y el colesterol de estos kilomicrones, y los remanentes de kilomicrones retornan al hígado y a través del receptor ApoR ingresan al mismo. ¿Listo? Cuando ingresan estos kilomicrones, digamos que lo que se absorbe de ellos va a ser utilizado para la producción del colesterol. Y cuando producimos colesterol, esto se va a unir junto con ApoB100 y va a formar la VLDL.
Y esta VLDL, que es la que estamos viendo acá arriba, me voy a acercar un momento, esta VLDL que se forma gracias a esta proteína que es la MTP, que es la encargada de transferir los triglicéridos a la VLDL, sale a circulación y a través de la ApoC2 activa la lipoproteína lipasa y se degrada. Entonces la VLL sale a circulación, acá se degrada, quedan los remanentes de la VLDL, que es lo que conocemos como IDL, y estos IDL usualmente se van a ir o a retornar al hígado para formar HDL o a quedarse acá en conjunto para formar LDL. Las LDL entonces van a ser aquellas lipoproteínas que son muy densas y que tienen una alta concentración de colesterol y que son las que se, digamos, relacionan con la formación de la aterogénesis. Esta LDL logra retornar al hígado a través de los receptores de LDL, los cuales se ven degradados por el PCSK9, que ya vamos a hablar de eso en la parte de la terapia. Y cuando se forma como tal el HDL lo que hace es barrer, por así decirlo, este colesterol que quedó por acá pegado secundario a las LDL. Y es importante tener en cuenta que si bien esto en el HDL se logra por esta proteína que es la APCA1, existe otra proteína que es la CETP que hace una transferencia reversa, es decir, uno siempre tenía en la cabeza si el HDL es el colesterol bueno porque logra reabsorber, por así decirlo, o quitar ese colesterol de la placa aterogénica, pero resulta que esta proteína puede hacer algo contrario y es que ese HDL que se recupera se vuelve a transferir a las LDL y aumenta aún más el riesgo cardiovascular. Pero pues es algo pues raro de ver. Con eso entendido, entonces, de esas lipoproteínas, ¿cuáles son las que verdaderamente se relacionan con riesgo cardiovascular? Porque lo que nos importa de la dislipidemia precisamente es esto. ¿Quiénes se me pueden morir o infartar secundario a una alteración en los lípidos? Y aquí tenemos un modelo de aleatorización mendeliana en donde no solo se tiene en cuenta la correlación entre los niveles lipídicos y los eventos cardiovasculares, sino también conforme a perfiles genéticos de riesgo que, digamos, se ha visto o se ha utilizado cada vez más para tratar de no solo hablar de causalidad o de correlación, sino también poder hablar de causalidad, perdón. Entonces lo que podemos ver en general es que tanto los triglicéridos elevados como la LDL elevada están claramente relacionados con un aumento en la incidencia del riesgo cardiovascular, mientras que la parte del HDL, pues digamos que no está del todo claro su verdadera relación con riesgo cardiovascular, excepto acá cuando está, pues digamos, disminuida. Pero digamos que en general entonces lo que tenemos evidencia es que el LDL alto no hay duda alguna de que tiene un aumento del riesgo cardiovascular. Los triglicéridos que tanto tiempo hubo debate en cuanto a si conferían o no riesgo, cada vez está más claro que sí su elevación aumenta en menor medida, pero lo hace el riesgo cardiovascular y el HDL bajo también aumenta el riesgo cardiovascular. Pero la cosa no solo se queda ahí, resulta que la LDL puede tener diversos tamaños y se ha demostrado que los tamaños menores y la elevación en la densidad de la LDL, que es lo que se conoce como el fenotipo B de LDL, también aumenta el riesgo cardiovascular porque estas LDL son más susceptibles a ingresar a la placa aterogénica y oxidarse. De igual manera, la lipoproteína cada vez está más demostrado que tiene un aumento o una relación claramente establecida con los eventos cardiovasculares, entonces es importante tener eso en consideración. Em, y con todo eso, entonces la pregunta que surge es, bueno, cuando yo pido entonces un perfil lipídico para diagnosticar una dislipidemia, ¿qué es lo que voy a solicitar? Porque pido entonces VLDL, le pido lipoproteína a todos, pido a lipoproteína B100, ¿qué hago? En general, cuando uno pide un perfil lipídico, está haciendo referencia a estos tres que tenemos acá: colesterol total, HDL y triglicéridos. Y el LDL uno lo puede o medir directamente o calcularlo. Pero entonces aquí hay varias preguntas. La primera es, ¿esto toca hacerlo en ayunas, sí o no? La segunda es, ¿cuál es la mejor fórmula para calcular el LDL? Si voy a utilizar alguna o mejor lo mido. Y sirve hacer uso de otras mediciones, lo que les decía, sirve por ejemplo medir lipoproteína, sirve por ejemplo hacer conteo diferencial del tamaño de la LDL. Entonces hablemos un poco al respecto. En términos de si es necesario o no en ayunas, realmente lo que se ha visto es que lo único que realmente varía con la ingesta son los triglicéridos. El LDL, el HDL no varía con la ingesta, por lo cual en general no se requiere que se tome el perfil lipídico en ayunas, salvo que uno tenga sospecha de hipertrigliceridemia, uno esté monitorizando una hipertrigliceridemia o el paciente vaya a hacerse otros exámenes que también requieran ser en ayunas, como por ejemplo una glicemia en ayunas o algo por el estilo. Pero de resto de entrada no se requeriría. En cuanto a cómo calcular el LDL, digamos que la fórmula más conocida es esta de Friedel-Wald, que creo que todos seguro la habrán visto, que es colesterol total menos HDL menos triglicéridos sobre 5. El problema de esta fórmula es que cuando el colesterol está bajo, menor a 70, y en general cuando los triglicéridos están elevados, sobre todo superiores a 150 o a 200, en general tienen una muy mala correlación. Fíjense aquí, este sería el LDL medido y esta es la diferencia que tiene con el LDL medido. Tiene una muy mala correlación. Entonces, en respuesta a esto se hizo otra fórmula, que es esta fórmula de Martin y Hopkins,
en donde ellos no dividían los triglicéridos en 5 a todo el mundo, sino que este 5 lo determinaban dependiendo del valor de los triglicéridos y de otras características que tuviera el paciente. Y se dieron cuenta que cuando se hacía este ajuste de la fórmula de Martin y Hopkins, había una mejor estimación del LDL, especialmente cuando los triglicéridos estaban superiores a 150. Sin embargo, cuando los triglicéridos estaban superiores a 400, como podemos ver acá, fíjense que en general empezaba a haber una alteración, esto es qué tan lejos está, digamos, de diferencia con el LDL calculado, y fíjense que tanto Friedewald, que es la línea como azul oscura o verdecita, y Martin, que es la que vimos ahorita, que es la morada, son inexactos. Entonces, en respuesta a eso surge esta nueva fórmula que sale en el 2020 publicada en el JAMA, que es esta que tenemos acá, que dice que el LDL calculado es igual pues a ese cálculo. Y ellos muestran que efectivamente con su fórmula, a pesar de tener de valores de triglicéridos, miren, superiores a 1000, se logra tener un mejor cálculo como tal del LDL. Entonces quizá esta sería como la más útil a realmente utilizar como tal en estos pacientes. Pero digamos que en general si uno tiene dudas, tiene hipertrigliceridemia, no tiene cómo calcular esto, pues lo mejor y lo más fácil sería pedir el LDL automatizado o medido. En cuanto a otras mediciones, cosas que realmente, como les decía, se relacionan con eventos cardiovasculares es el HDL elevado. Cada vez más se hace uso de algo que es el colesterol no HDL, que básicamente es coger todo el colesterol, triglicéridos, colesterol total y restarle el HDL. Y eso se ha visto que es un predictor muy importante de enfermedad cardiovascular y que puede incluso tener como mejor relación que el LDL, porque el LDL se puede ver afectado por diversas cosas a la hora de medirlo. También la disminución en la ApoA1 o el aumento en la ApoB100 se relacionan con evento cardiovascular y es algo que uno podría considerar valorar, al igual que por ejemplo la lipoproteína o esto que estamos viendo acá, que es como tal el número de partículas de LDL. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo voy a solicitar estos paraclínicos adicionales? Cuando yo tengo un paciente que tiene un riesgo cardiovascular intermedio, que ya vamos a hablar de cómo estimo eso, y yo no tengo certeza en cuanto a si iniciarle o no el manejo, quizá tomar estas medidas serían útiles para decir, venga, no, pero es que el perfil lipídico también está alterado por acá y por acá, mejor iniciar el manejo. O no, venga, esto no está alterado, entonces quizá el riesgo cardiovascular efectivamente no es tan alto, no le iniciemos manejo. Específicamente esto del número de partículas de LDL se ha visto en los pacientes con diabetes mellitus o con intolerancia a la insulina, en donde se han dado cuenta que estos pacientes resulta que los LDL se tornan más pequeños y más densos, y eso lo que genera es que en la máquina cuando se mida o se calcula el LDL realmente da bajo o en rangos de normalidad. Pero si uno va y hace el conteo diferencial y cuenta el número de partículas de LDL, ese número de partículas está elevado y eso se ha correlacionado con un aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces esto también sería otra medición a considerar. Y la lipoproteína, que cada vez más se utiliza, tiene incluso este statement en donde dijeron, vea, usted la lipoproteína está claramente establecido, como podemos ver acá, que está relacionado con infarto agudo de miocardio, aterosclerosis, mortalidad cardiovascular, de todo. Entonces, ¿a quién le va a pedir la lipoproteína? Usted le va a pedir lipoproteína a los pacientes que tengan enfermedad de primer o parientes de primer grado con enfermedad cardiovascular prematura, como la habíamos definido, menor a 55 en hombres, menor a 65 en mujeres. Historia personal de enfermedad cardiovascular prematura o que tengan una hipercolesterolemia primaria severa, que uno sospeche una hipercolesterolemia familiar. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones de tomar el perfil lipídico? La más importante de todas, estimar el riesgo cardiovascular, también para tamizaje, hipercolesterolemia familiar, pancreatitis y monitorización del manejo. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo debo hacer entonces esto de estimar el riesgo cardiovascular? Se lo tengo que estimar a todo el mundo, tengo que pedir perfil lipídico a la gente de 20, 30, 40 años, desde qué edad lo hago. Y ahí es donde tenemos problemas porque realmente no es muy claro cuándo tamizar a los pacientes, específicamente cuándo tamizar a los pacientes menores de 40 años. Este es un estudio del Annals Internal of Medicine en donde buscaron, digamos, hacer una revisión sistemática de si había una efectividad en tamizar a estos pacientes y se dieron cuenta, fíjense acá, que no encontraron ningún estudio para hacer una revisión sistemática. Entonces tenemos un bache de información ahí en cuanto a si esto podría o no ser realmente útil y esto se evidencia en las recomendaciones. Fíjense que en la guía europea del 2021 no se recomienda a los pacientes menores de 40 años o a las mujeres menores de 50 años realizar estimación de riesgo cardiovascular, mientras que por encima de esta edad sí se recomienda a los pacientes hacerle una estimación como tal del riesgo. Esto siempre y cuando no tengan factores de riesgo cardiovascular, porque fíjense que acá, independientemente de la edad, si tienen factores de riesgo cardiovascular mayor, como historia de antecedente de enfermedad prematura, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, cosas por el estilo, pues sí lo recomiendan. Pero en general, si no hay, no se recomendaría antes de los 40 o antes de los 50 años.
La baja 2019 o 2020, perdón, varía un poco en este aspecto, ya que la baja si nos dice, vea, usted en los pacientes que tienen 20 a 39 años debería considerarles hacerle la estimación del riesgo por lo menos cada 4 a 6 años. ¿Cuál es el problema acá? Que el problema es que con lo que calculamos el riesgo cardiovascular, que son estos múltiples scores que ustedes seguro habrán escuchado, Framingham, el SCORE, el IMPROVE, realmente están validados en población entre 40 y 75 años. Entonces no es muy claro qué hacer con este grupo poblacional y algo muy importante es que el riesgo cardiovascular uno lo mide en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular establecida. Porque si un paciente ya está infartado, pues ¿para qué le calculo el riesgo cardiovascular? Ese paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto de entrada y por ende lo voy a manejar como tal. Entonces, como les dije, pues existen muchos scores, fíjense, Framingham, Score, el Improve, el de la OMS, ¿cuál utilizo? Y el problema más que todo es realmente están validados en mi población. Este es un estudio de Perú en donde demostraron la importante variabilidad que había entre cada uno de los scores cuando se utilizaba. Y tenemos un estudio específicamente en Colombia que trató de validar el Framingham y el Procam. Y fíjense cómo el Framingham tiene una calibración pésima. Es decir, este es el número de casos que yo esperaba cuando digamos, tenía en cuenta un Framingham de 25 o un aumento del riesgo y vean el número verdadero de casos que hubo. Es decir, el Framingham sobreestima el riesgo en la población colombiana y por ende hay algunos que hacen un ajuste al Framingham que multiplicando por 0.75, pero eso no tiene nada de evidencia. Y el Procam tuvo un área bajo la curva así un poquito más aceptable, pero sobre todo para bajo riesgo. Para alto riesgo le fue mal. Entonces el punto es que no sabemos con qué estimar el riesgo cardiovascular, pero lo que más se utiliza usualmente es el uso del score de la guía europea. Y la guía europea es muy sensata y nos dice, vea, usted va a ir a los pacientes no solo conforme al score cardiovascular, sino conforme a sus comorbilidades en estos cuatro grupos. Un grupo de riesgo muy alto, un grupo de riesgo alto, un grupo de riesgo moderado y un grupo de riesgo bajo. Entonces, si el riesgo es muy alto, eso quiere decir que el paciente o ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, o tiene una diabetes mellitus con daño de órgano diana, o con al menos tres factores de riesgo mayores, o tiene diabetes mellitus tipo 1 de larga duración, tiene una enfermedad renal crónica con TFG menor a 30, o tiene un score de riesgo cardiovascular mayor al 10%, o hipercolesterolemia familiar con cualquier otro factor de riesgo cardiovascular. Si cumple alguna de esas condiciones, es un muy alto riesgo. Ahora, si el paciente tiene factor de este riesgo, como por ejemplo alteraciones en el perfil lipídico, con colesterol total mayor a 310, un LDL mayor a 190 o hipertensión, digamos, significativa, si tiene hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo, diabetes mellitus sin daño de órgano diana, enfermedad renal crónica con TFG entre 30 y 60 o un riesgo cardiovascular entre 5 y 10%, ese paciente va en alto riesgo. Si el paciente tiene un riesgo moderado, lo que usted va a hacer en este escenario es porque el paciente es joven y, por ejemplo, tiene una diabetes mellitus tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2, menor a 35 o 50 años respectivamente, con una duración de la diabetes menor a 10 años, o tiene un score de riesgo cardiovascular entre 10 y 5%. Y si no tiene nada de lo anterior, pues es un bajo riesgo, es decir, tiene un riesgo cardiovascular menor del 1% a los 10 años. Y esta clasificación va a ser la más importante porque es la que me va a determinar cuál es la meta de LDL en estos pacientes y conforme a eso cómo los voy a manejar. La guía de la baja habla de un concepto muy interesante que es este concepto de los factores potenciadores del riesgo. ¿Qué es lo que sucede acá? Resulta que cuando estoy en un riesgo intermedio, si uno lee las guías de la baja, ellos no utilizan el punto de corte de 10 y 5% o 7.5% como está utilizando la guía europea, sino que ellos utilizan un corte de 20% para hablar de alto riesgo. Y entonces cuando ellos están entre 7.5 y 10%, ellos hablan de un riesgo intermedio y no saben muy bien qué hacer con esa población. En esos pacientes con riesgo intermedio, o por ejemplo aquí, si yo estoy en un paciente, no sé, en un riesgo alto o en un riesgo moderado y no estoy del todo claro si iniciarle manejo, esto me puede ayudar. Esto me puede ayudar. Que el paciente tenga historia familiar de enfermedad prematura, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, otras condiciones crónicas y muy importante estas mediciones adicionales de las que hablábamos. Lipoproteína A, proteína C elevada, apolipoproteína B elevada, cosas por el estilo. Si el paciente tiene estos factores potenciadores del riesgo, pues la cosa me dice que tiene un mayor riesgo cardiovascular al que probablemente me esté estimando el score que sea que esté utilizando y que tal vez sea más útil en este escenario darle manejo a este paciente. Entonces, la intervención o a quienes les voy a realizar intervención, en general farmacológica, voy a darle a prevención primaria dependiendo del riesgo cardiovascular, según potenciadores del riesgo y según comorbilidades del paciente. Y como prevención secundaria, a todos los pacientes les voy a dar manejo farmacológico independientemente del LDL que tengan inicial. Y aquí uno ve que cada vez más en las guías y en los artículos que uno lee de dislipidemia, digamos que este término se repite bastante, que es the lower the better.
Y esto sale de este algoritmo o de este artículo, perdón, del Lancet, en donde se dieron cuenta que no era tanto qué tipo de medicamento utilizaban, qué esquema de intensidad utilizaban, sino era tanto qué tanto reduzco el LDL. Independientemente del valor inicial de LDL, si yo lograba una reducción del mismo, fíjense acá, aquí se está hablando de reducción, no se está hablando de nivel como tal, y dependiendo del riesgo cardiovascular había una disminución del riesgo. Pero hay algo importante a tener en cuenta acá. Digamos que si bien sí esto dice que, bueno, de lower de ver, resulta que la disminución del riesgo relativo no es lo que yo tengo que tener en cuenta, sino la disminución del riesgo absoluto. Me explico. Si yo tengo una disminución del riesgo relativo, no sé, 0,8, es decir, que disminuye en un 20% el riesgo, pero resulta que el riesgo inicial de ese paciente era un 1%, pues el 20% de 1% es 0,2. Pero si tengo un paciente que tiene un riesgo cardiovascular del 20%, pues su 20% es 5%. Entonces la reducción absoluta del riesgo es lo que realmente me importa. Entonces aquí uno diría, venga, realmente vale la pena hacer una intervención farmacológica y aquí uno sí diría, definitivamente vale la pena. Entonces a pesar de que está muy encaminado a decir cada vez más hay evidencia de que disminuir el LDL, independientemente de que no esté francamente elevado desde el inicio, hay un beneficio cardiovascular, pues uno tiene que pensar con ese concepto de reducción absoluta del riesgo. Y uno se va a dar cuenta, como vamos a ver ahorita, que la guía europea parte mucho de esto y empieza entonces a manejar a los pacientes de valores de L notablemente bajos, diferente a otras guías que utilizan unos valores de LDL usualmente más elevados. Entonces la pregunta es, ¿realmente sirve intervenir farmacológicamente en términos de prevención primaria? Y lo que se dieron cuenta es que realmente en pacientes que no tenían riesgo cardiovascular, la prevención primaria definitivamente era efectiva para, digamos, lo que es MACE a los 5 años. Pero para muerte cardiovascular, para muerte vascular, no había como tal un beneficio, porque fíjense que la P de interactividad no está. Entonces, pues digamos que sí, aparentemente puede haber un beneficio en la prevención primaria. Este es otro estudio también de prevención primaria que es con estatinas que sí es un poco menos concluyente, ya que fíjense que a pesar de que hay una tendencia, siempre los valores cruzan la unidad y no hay una evidencia demostrada de que haya un beneficio cardiovascular en esos pacientes. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar? Lo primero que vamos a hacer es, conforme al LDL y conforme a si estimé el riesgo cardiovascular, clasificar a mi paciente en este riesgo. Y dependiendo de ese riesgo, yo voy a decir si lo manejo o no. Entonces, me voy a ir, ¿verdad? Me voy a quedar acá, ¿cierto? Entonces, en términos de prevención secundaria, que es lo que tenemos aquí abajo, fíjense que a todos, el rojo es que sí o sí le inicio manejo farmacológico y el amarillo es que lo considero. Entonces, en general, a todos en prevención secundaria les inicio su manejo farmacológico. Ahora, si estoy en prevención primaria, voy a mirar el riesgo. Entonces, si el paciente está en riesgo bajo, yo simplemente voy a considerar iniciarle manejo o voy a tener un límite, ¿cierto? Cuando está entre 116 y 190. Pero ellos dicen acá, primero considere cambios en estilo de vida y si no, considera manejo medicamentoso. Que hay que tener cuidado con eso, porque entonces muchos están en contra de la guía europea porque dicen, ah, no, entonces a todo el mundo encima de 115 estatina, pues no, vea que primero es cambio en estilo de vida y considere la estatina. Si está por encima de 190, eso sí ya es una indicación absoluta para darle manejo con estatinas como tal a ese paciente. Me voy a acercar acá porque sé que no estoy dejando ver, ahí está. Entonces, fíjense, cuando está mayor a 190, sí o sí le doy el manejo con estatina. Cuando está entre 116 y 190, lo considero. Ahora, si el riesgo es moderado, yo voy a empezar a considerar el manejo farmacológico cuando está por encima de 100, entre 100 y 115. Nuevamente, sí o sí lo administro cuando está mayor a 190 y lo considero cuando está mayor a 100. Ahora, si el riesgo es alto, sí o sí voy a iniciar manejo medicamentoso cuando está superior a 100. Y cuando está entre 70 y 100 lo voy a considerar. Y cuando el riesgo es muy alto, sí o sí voy a iniciar manejo cuando está superior a 70 y lo voy a considerar cuando está superior a 55. Y precisamente estas son las metas de LDL que yo voy a buscar en estos pacientes. En el paciente de riesgo bajo, mi meta de LDL es que ojalá esté por debajo de 115. En el de riesgo moderado, que esté por debajo de 100. En el de riesgo alto, que esté por debajo de 70. Y en el de riesgo muy alto, que esté por debajo de 55. Y en el de, pues digamos, también en prevención secundaria, también que esté por debajo de 55. Con eso claro, procedamos entonces al manejo. En general, a todos los pacientes, como vieron, se les indica cambio en estilo de vida. Y si voy a hacer manejo farmacológico, pues tengo estas tres estrategias principales: estatinas, ezetimibe, inhibidores de PCSK9 y otras terapias que ya vamos a mencionar. Las razones por las cuales disminuir o usar estos medicamentos muestran un beneficio cardiovascular, especialmente cuando hablamos de estatinas, no es únicamente por la reducción de LDL. Las estatinas tienen algo que se llaman los efectos pleiotrópicos, que se ha demostrado que a través de mecanismos diferentes a la inhibición de la HMG-CoA
logran estabilizar, por ejemplo, la placa aterogénica, hacer regresión de la placa aterogénica, reducir la inflamación, hacer reversión de disfunción endotelial, disminución en trombogenicidad, reducción de arritmias ventriculares y todo eso también confiere una mayor protección a nivel cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de manejo no farmacológico, lo que estamos hablando es de cesar el tabaquismo, de una dieta, ojalá baja en grasas trans, en ácidos grasos saturados, actividad física muy importante, cambios en pérdida de peso, manejo de la presión arterial y ya el manejo pues lipídico. En cuanto al manejo dietario existen muchísimas cosas, por ejemplo se ha estudiado el psyllium, se ha estudiado por ejemplo el aceite, sobre todo lo que es que sea rico en omega 3, se ha estudiado por ejemplo el consumo de nueces, se ha estudiado por ejemplo el consumo de arroz rojo, y todo eso ha demostrado una disminución en los perfiles lipídicos de los pacientes. Entonces, pues, el manejo dietario hay muchas cosas para ofrecer a los pacientes, pero el punto es que hagan una dieta mediterránea, dieta DASH o algo por el estilo. En términos de la actividad física, lo que se recomienda son 150 minutos de actividad física de moderada intensidad a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana. Y aquí está la definición de actividad física moderada o vigorosa. Moderada es, por ejemplo, que estén caminando, ciclismo, que naden, perdón, que hagan danza o cosas por el estilo. Mientras que el vigoroso es ya cuando corren, cuando hacen, digamos, ciclismo a más de 10 millas por hora, tenis o, por ejemplo, que estén nadando ya como tal, como manera deportiva. Hablemos entonces del manejo farmacológico y empecemos con la parte de las estatinas. El mecanismo de acción de las estatinas es inhibir la HMG-CoA reductasa que hace parte del proceso de la síntesis del colesterol. De esa manera se disminuye el colesterol intrahepático y cuando eso ocurre lo que se hace es que se aumentan los receptores de LDL y de esa manera el hígado recapta y saca el LDL de la sangre y además se ha visto que generan una disminución en la síntesis del VLDL. En términos de la efectividad, pues la efectividad va a variar dependiendo de la dosis y la estatina y uno puede dividir las estatinas en esquema de leve a moderada intensidad y en los esquemas de alta intensidad. Cuando yo hablo de una estatina en esquema de alta intensidad, únicamente me puedo estar refiriendo o a atorvastatina a dosis de 40 u 80 miligramos o a rosuvastatina a dosis de 20 a 40 miligramos. En estos escenarios, uno logra una reducción de hasta el 60% cuando utiliza un esquema de alta intensidad. En cuanto a los eventos adversos, la miotoxicidad y la hepatotoxicidad es a lo que más se le tiene miedo. La miotoxicidad pues, es bastante común y tiene un espectro muy amplio de presentación, donde no necesariamente es rhabdomiólisis, sino que puede ser simplemente mialgias o cosas por el estilo. Y las estatinas que tienen metabolismo por CYP3A4, que son específicamente atorvastatina y simvastatina, tienen mayor riesgo de interacción medicamentosa. En términos como de consideraciones adicionales, debido a esta miotoxicidad y hepatotoxicidad, lo que se recomienda es hacer toma de transaminasas y de CPK previa al inicio del manejo con estatinas, pero muy importante, no se requiere control periódico de estas enzimas, que es algo que se suele ver bastante en la práctica clínica. Y algo también claro es que uno siempre le enseñan que la estatina tiene que darse en la noche, pero resulta que no, eso está realmente comprobado es con la torvastatina, pero cuando uno mira el resto de estatinas, cuando uno ve las recomendaciones es según lo que diga el fabricante. Pero pues en general uno la recomienda en la noche porque hay un beneficio teórico de que por el ciclo circadiano no hay una mayor producción de HMG-CoA en la noche y por eso tendría más sentido ponerla en la noche. Aquí tenemos una tabla que me compara los diversos tipos de estatinas, atorva, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina. En general las que uno utiliza son atorva y rosuvastatina. Entonces si uno empieza con atorva y la atorvastatina no sirvió o tiene eventos adversos, le pone la rosuvastatina porque fíjense sobre todo lo que les decía de que este tiene metabolismo por CYP3A4, mientras que la rosuvastatina no tiene metabolismo por CYP3A4. En cuanto a las interacciones que se puede tener interacciones en general con los azoles, con los macrólidos y con los inhibidores de proteasa de VIH, también con los calcioantagonistas y con otros medicamentos como los que tenemos acá, ciclosporina, anazol, amiodarona, entre otros. Aquí tenemos, en cuanto a los eventos adversos también importantes a considerar, es que la estatina se ha demostrado que tiene un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, se ha demostrado que este aumento en el riesgo no es nada en comparación con el beneficio cardiovascular que ofrecen las estatinas, por lo cual no se contraindica por esto. Otros eventos adversos se ha visto que tiene un aumento en la proteinuria aparentemente no significativo a nivel de riesgo cardiovascular, posibilidad de deterioro cognitivo y afección en el embarazo. Cuando hay hepatotoxicidad, entonces lo que uno hace es limitar, pues decidir conforme a cuántas veces se elevó por encima de la normalidad la ALT. Si fue menor a 3, lo único que uno hace es continuar la terapia y revalorar en 4 a 6 semanas.
Si la elevación es mayor a 3 veces el límite superior de la normalidad, ahí sí lo que uno hace es o reducir la dosis o, digamos, suspender la terapia y hacer control de 4 a 6 meses. Si la ALT sigue elevada, pues entonces uno debe considerar si hay que suspender o no la estatina. En cuanto a la miotoxicidad, lo que uno hace es valorar también cuántas veces se subió la CPK del límite superior de la normalidad. Si se subió menos de 4 veces, usualmente lo que uno hace es continuar la estatina y si, a menos de que el paciente pues tenga síntomas, uno lo monitoriza y demás. Si se subió más de 4 veces el límite superior de la normalidad, entonces ahí dividimos en más de 10 o entre 4 y 10 veces. Si fue más de 10 veces, definitivamente hay que parar el tratamiento y monitorizar a las 2 semanas la CPK. Si fue menos de 10 veces, o sea, entre 4 y 10, y el paciente no tiene síntomas, usualmente uno continúa y le remonitoriza la CPK. Y si tiene síntomas, usualmente uno le para el tratamiento y le monitoriza la CPK. Importante, cuando tengo hepato o miotoxicidad, esto no es indicación de entrada de quitar la estatina, sino que yo puedo considerar cambiar el tipo de estatina. Por ejemplo, pasar de atorva a rosuvastatina y ver si la tolera mejor. Si con eso hace lo mismo, pues ya definitivamente el paciente no tolera estatinas y ya no es una opción terapéutica como tal para ese paciente. ¿Listo? Continuando con eso, entonces cuando hablamos de la miotoxicidad, como les dije, tiene una amplia variedad de presentaciones, ¿ciertos? Tenemos las mialgias, que usualmente son como si el paciente estuviera enfermo. Tenemos la miopatía, que usualmente es debilidad muscular del paciente. Tenemos la miositis, que es cuando hay inflamación y ahí el paciente le duele como tal la palpación a los músculos y puede haber incluso mionecrosis y rhabdomiólisis. Entonces, como hay este espectro de severidad, por eso mismo uno monitoriza con esto algo para determinar, porque hay veces que uno no la tiene clara si realmente tiene mialgias por eso o no. Por ejemplo, me acuerdo hace poco en consulta una paciente que uno decía, ¿es la estatina o aparentemente la paciente es fibromiálgica? Tenía puntos gatillo y de todo. Existe este score que es el SAMS-CI, que con este score uno determina la posibilidad de que sea uno desviado por las estatinas y conforme a eso uno dice si cambia la estatina, la retira o la puede continuar. Continuemos entonces con el ezetimibe. El ezetimibe, el mecanismo de acción es que inhibe la proteína C1 similar a Niemann-Pick1, que es la que se encarga, si recuerdan, de la absorción intestinal de los lípidos. Entonces el ezetimibe va a evitar la absorción intestinal de los lípidos, va a reducir en un 15 a 22% el LDL y también puede generar hepato y miotoxicidad, pero en una menor, digamos, en un menor grado que las estatinas. Algo importante es que los beneficios cardiovasculares del ezetimibe están demostrados únicamente como biterapia. Si bien ha demostrado disminución de LDL como monoterapia, no se han hecho estudios de beneficio cardiovascular con el ezetimibe como monoterapia. Este es quizá el estudio más famoso del ezetimibe, que es el IMPROVE en pacientes con síndrome coronario agudo, que tenían un LDL entre 50 y 100, si estaban con estatina, o entre 50 y 125 si estaban sin estatina, y lo que se hizo fue darle simvastatina más ezetimibe, y se dieron cuenta que había una reducción estadísticamente significativa en muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio severo fatal, hospitalización por angina inestable o revascularización, lo que conocemos como el MACE extendido. En términos de los inhibidores del PCSK9, lo que hacen es inhibir el PCSK9, que si recuerdan les dije que era esta proteína circulante que se encarga de degradar los receptores de LDL. Entonces, si yo inhibo esta proteína, inhibo la degradación de los receptores de LDL y todo el tiempo hay receptores en el hígado captando y captando y captando y metiendo LDL al interior del hígado. Tiene una efectividad impresionantemente buena, reducen un 70% del LDL. Incluso si el paciente ya está con estatinas en esquema de alta intensidad, logran una reducción de hasta el 60% del LDL y además logran reducción en otros factores del perfil lipídico de riesgo como la lipoproteína y como los triglicéridos. Los eventos adversos en verdad son muy pocos, reacciones en sitio de inyección y toxicodermias, y no requieren ajustes ni por hepatopatía ni por nefropatía, pero se debe saber que se da la posología adecuada porque uno requiere una inhibición superior al 80% del PCSK9 circulante para lograr este beneficio que mencionamos acá. Los inhibidores del PCSK9 que tenemos son el alirocumab y el evolocumab. El evolocumab a dosis de 420 miligramos subcutáneos mensuales o 140 miligramos subcutáneos quincenales y el alirocumab a dosis de 300 miligramos subcutáneos mensuales o 75 a 150 quincenales. Se me olvidó, en el ezetimibe la dosis es de 10 miligramos, ¿listo? Al día, 10 miligramos vía hora al día. Entonces, en términos de los beneficios que se han mostrado con esta terapia, tenemos el Fourier, que es el estudio del evolocumab, en donde cogieron a pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y que tenían un LDL mayor a 70 pese a estar en manejo con estatinas. Y se dieron cuenta que hay un beneficio cardiovascular notable en estos pacientes, además de una reducción muy importante del LDL, casi todos quedaron con valores por debajo de 55. De hecho, secundario a estos estudios del evolocumab y el alirocumab con el Odyssey,
cuando se dan cuenta que reducir el LDL incluso más allá de 70 y más allá de 55 se correlaciona con un beneficio cardiovascular, es que salen estas nuevas metas para los pacientes de muy alto riesgo de 55 miligramos por decilitro. El alirocumab, el estudio que tienen, no es enfermedad cardiovascular en general, sino solo en síndrome coronario agudo, en pacientes que tenían LDL elevado, colesterol no HDL alto o apolipoproteína B elevado, pese a manejo con estatinas en esquema de alta intensidad, y respectivamente de si estaban o no con ezetimibe, y nuevamente muestra un beneficio cardiovascular en el MACE extendido y una disminución muy importante como tal en el LDL. Fíjense cómo pasa de 93 de promedio a 40, 38 de LDL, que son valores pues muy bajos que antes no se habían conseguido con los otros tipos de terapias. Entonces esas son como las terapias principales que tenemos para utilizar en los pacientes con dislipidemia tipo LDL elevado. Primero atorvastatina o rosuvastatina, luego ezetimibe y luego inhibidores del PCSK9. En cuanto a otras terapias que existen, existe el ácido bempedóico. El ácido bempedóico lo que hace es inhibir la adenosintrifosfato citrato liasa, que es como un paso abajo de la HMG-CoA en la síntesis del colesterol. Tiene evidencia en hipercolesterolemia familiar y en prevención secundaria. Esto está mal, qué pena con ustedes. Y está aprobada en Europa gracias al estudio Clear Wisdom que ya les muestro. El inclisiran es una RNA corto de interferencia que lo que hace es afectar el PCSK9, pero no circulante, sino afectar la expresión genética del PCSK9 y de esa manera evitar la producción del mismo. Tiene evidencia en hipercolesterolemia familiar, prevención secundaria y primaria y está aprobado en Europa por un menor costo que el inhibidor del PCSK9 y tiene estudios de validación en el Orion 9, 10 y 11 que ya les muestro. Las resinas de ácidos biliares, si bien tienen evidencia de reducción, digamos que los estudios son antiguos en prevención secundaria, cuando no teníamos ezetimibe, inhibidores de PCSK9, y en la actualidad pues son de muy poco uso. La lomitapida es un medicamento que inhibe esta proteína que, si recuerdan, era la que les dije que le pasaba los triglicéridos a las VLDL. Y si yo no formo VLDL, no formo remanentes de VLDL y por ende no tengo con qué formar las LDL. Entonces es como la lógica detrás de la lomitapida y tiene evidencia de hipercolesterolemia familiar homocigota y está aprobada como tal en Europa. Si no estoy mal, en Colombia también ya está. Entonces aquí tenemos el Clear Wisdom, que es el efecto del ácido bempedódico versus placebo. Cogieron a pacientes en un estudio fase 3 que tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, que tenían hipercolesterolemia familiar o ambos, con un nivel de LDL superior a 70 pese a estatinas en esquema de alta intensidad. Y se dieron cuenta que el porcentaje de cambio a nivel del LDL a la semana 12 pues fue estadísticamente significativo mayor en el grupo del ácido bempedódico. Ojo, cambio en LDL. De momento no tenemos estudios de beneficios o de evidencia en riesgo cardiovascular. Esta es la parte del Orion 9, que es la parte del estudio del inclisiran. Y el inclisiran, aquí tenemos pacientes, un estudio fase 3 con hipercolesterolemia familiar heterocigota, en donde lo que hicieron fue cambios en LDL y tiempo requerido para ajuste de la terapia. Y se dieron cuenta que en estos pacientes, pues el inclisiran tuvo un importante cambio en el LDL y además tuvo una disminución un aumento, perdón, en el tiempo que requerían una disminución, perdón, el tiempo que requerían para disminuir un porcentaje significativo del LDL. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en los estudios cómo, pues digamos que ya venían con estatinas, con esquemas de alta intensidad, y cómo cuando miramos acá el porcentaje de cambio del LDL, pues miren el inclisiran versus el placebo de manera estadísticamente significativa, la reducción absoluta del colesterol LDL nuevamente versus placebo, y aquí tenemos pues los cambios en los niveles del PCSK9 que muestran pues la efectividad. Nuevamente, estudio de beneficio y efectividad en términos de LDL, no en riesgo cardiovascular. Aquí tenemos lo que es el Orion 10 y 11, que fue una publicación que se hizo en conjunto de estos dos estudios, en donde en el Orion 10 tenían pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y en el Orion 11 cogieron a pacientes que tenían, digamos, como un equivalente, por así decirlo, de enfermedad cardiovascular, que podía ser diabetes tipo 2, hipercolesterolemia familiar o un riesgo por Framingham mayor al 20%. ¿Listo? Y en este escenario lo que pusieron fue a ver, digamos, como qué tanto porcentaje de cambio había en el LDL y qué tiempo se necesitaba para un cambio porcentual como tal en el LDL. Y lo que se dan cuenta es que de manera estadísticamente significativa, el inclisiran mejoró estos dos parámetros en los pacientes, tanto de prevención secundaria como de prevención primaria. Pero nuevamente, como podemos ver acá, fíjense acá, el cambio en Orion 10, el cambio en Orion 11 a nivel del LDL de manera estadísticamente significativa, pero nuevamente no es beneficio cardiovascular, solo es beneficio en evidencia de reducción de LDL. En términos de otras terapias tenemos la niacina. La niacina, digamos que su
posible beneficio es que eleva el HDL y disminuye la lipoproteína, pero tiene un montón de efectos adversos y realmente solo se considera en hipercolesterolemia familiar refractaria o elevación severa de lipoproteína que es refractaria a otros manejos. La aféresis de LDL o la aféresis de lípidos en general únicamente se utiliza en hipercolesterolemia familiar. Hay manejos históricos que son manejos quirúrgicos como trasplante hepático, bypass ileal parcial, shunt por tocado, que se utilizaron en hipercolesterolemia familiar y únicamente son como reportes de casos muy antiguos. Y a futuro tenemos tiromiméticos, que es el eprotirome, y tenemos anticuerpos contra la ANGPTL3, que es la proteína similar a la angioprogetina 3, si mal no estoy, que es el evanicumab. Anicumab, de hecho, ya les voy a mostrar ahorita un estudio que tiene fase 3 en hipercolesterolemia familiar, pero todavía no está aprobado como tal, pues que yo sepa, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Este es el estudio que les comentaba del Evanicumab, en donde cogieron pacientes con hipercolesterolemia refractaria, que tenían hipercolesterolemia familiar heterocigota y que tenían un colesterol, un LDL por encima de 70, si tenían aterosclerosis, o por encima de 100 si no tenían aterosclerosis. Y lo que hicieron fue ver el porcentaje de cambio de LDL a la semana 16 y lo que se dan cuenta es que hay, digamos, definitivamente una diferencia en el cambio del placebo. Fíjense acá, 47, 44, 29 de forma estadísticamente significativa cuando se utilizaba sea el esquema subcutáneo o sea el esquema endovenoso. Entonces logra una disminución del LDL en estos pacientes, pero como les digo todavía no está avalado. Y nuevamente estudio de LDL no de beneficio cardiovascular. En resumen, si yo quiero saber como cuánto le quiero bajar de LDL y quiero saber si está funcionando o no mi medicamento, usualmente uno a las 6 a 8 semanas le hace el control a estos pacientes de perfil lipídico para determinar si está sirviendo o no. Lo que yo busco, si estoy con un esquema de estatinas de moderada intensidad, es una reducción del 30%, estatinas de alta intensidad, que recuerden, nunca olviden eso, atorvastatina 40 a 80 o rosuvastatina 20 a 40. Son las únicas dos que utilizamos de esquema de alta intensidad. Espero 50%, estatina más ezetimibe espero 65%, inhibidor de PCSK9 en monoterapia espero 60%, inhibidor de PCSK9 más estatina 75% y más estatina más ezetimibe 85%. Con eso yo digo, me está sirviendo, estoy en lo que quiero o algo pasa, el paciente no está bajando lo que debería, tengo que considerar pues modificar la terapia. Aquí tenemos pues el resumen en general de los hipolipemiantes que habíamos hablado y los cambios que pueden pues como generar. ¿Cómo aplico entonces esto a la práctica clínica? ¿Cómo llevo a la práctica clínica el manejo de los pacientes con dislipidemia? Entonces, en general, en los pacientes se recomienda usualmente empezar con un esquema de alta intensidad de estatinas para lograr la meta de LDL que se busca. Si a pesar de la estatina no se logra, uno considera la adición del ezetimibe. Y en los pacientes que tienen un muy alto riesgo, cosas por el estilo, y que no, pues digamos que el LDL no se está logrando, uno puede considerar el PCSK9. Sin embargo, digamos que autorización como tal del PCSK9, hasta donde yo recuerdo, por lo menos en FDA y acá en Colombia, únicamente está para prevención secundaria y para hipercolesterolemia familiar. ¿Listo? Para prevención primaria no, por lo que el medicamento es excesivamente costoso. Entonces lo vamos a utilizar es en prevención secundaria o en prevención primaria. ¿Listo? Y básicamente el algoritmo es ese. Entonces aquí tenemos el límite de LDL que queremos. Recuerden, si el riesgo es bajo, el límite es 116. Si el riesgo es moderado, la meta es 100. Si el riesgo es alto, la meta es 70. Y si el riesgo es muy alto, la meta es 55. Como yo les dije, cada vez más se hace uso de otras mediciones como colesterol no HDL y apolipoproteína B. Y entonces la guía europea nos dice, vea, si usted mide ese y quiere ver si está en metas en eso, un LDL de 100, que es lo que usted buscaría en este paciente de riesgo moderado, equivale a un no HDL 131 y a un apolipoproteína B de 100. Un LDL de 70, que es el que usted buscaría en alto riesgo, usted busca 100 miligramos por decilitro en HDL, 80 miligramos en apolipoproteína B. Y uno de 55, que es el que usted busca en muy alto riesgo, equivale a 85 de no HDL y a 65 de apolipoproteína B. Y este sería el resumen. Entonces, tengo mi paciente que le hago la estimación del riesgo cardiovascular, dependiendo del LDL y de todo lo adicional, determino si requiere o no terapia. Si el paciente tiene indicación de farmacoterapia, le inicio la estatina a esquema de alta intensidad. Si con la estatina logra la meta, continúo. Si con la estatina no logra la meta, adiciono ezetimibe. Si con el ezetimibe logra la meta, continúo. Si no logra la meta, pongo inhibidor de PCSK9 como prevención secundaria o en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y si con eso no lo logra, me pongo a pensar en otros tipos de terapias que fueron las que mencionaron. Digamos que todo eso es lo que hemos hablado hasta ahora y todo está muy enfocado al LDL porque como les dije es el que más evidencia tiene de que su disminución representa un cambio en el riesgo cardiovascular de los pacientes.
Pero tenemos que hablar de los otros tipos de dislipidemia muy por encima. Hablemos un poco de la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia es una dislipidemia que es bastante común, estando en hasta el 10% de la población, y uno la clasifica según la severidad. Si la hipertrigliceridemia es menor a 150, pues no tiene hipertrigliceridemia más bien. Se considera moderada cuando está entre 150 y 500, moderada severa cuando está entre 500 y 1000 y severa cuando está superior a 1000. Y el riesgo de la hipertrigliceridemia es que genere pancreatitis con un 0.23% si está entre 500 y 880 y un 1.21% de probabilidad si está con triglicéridos por encima de 1000. Y el riesgo cardiovascular, que recuerden que ya habíamos mencionado que sí tiene evidencia la elevación de los triglicéridos. En términos de la etiología, puede ser primaria o secundaria. La primaria usualmente es cuando hay valores elevadísimos de triglicéridos y que tiene manifestaciones cutáneas como santomas o cosas por el estilo. Aquí podemos tener la poligénica, la hiperlipoproteinemia combinada, la disbeta-lipoproteinemia, que fíjense que son esas que yo les dije que es lo único donde íbamos a mencionar como esa clasificación de Fredrickson de dislipidemias. Y la secundaria, que va a ser la más común de todas y suele tener valores de triglicéridos menor a 800, va a ser el paciente con resistencia a la insulina, con enfermedad renal crónica, recordando que de hecho la hipertrigliceridemia es la alteración en el perfil lipídico más común en el enfermo renal crónico. El hipotiroidismo, en el hipotiroidismo sí es más común la elevación de LDL, pero también puede haber esta parte de elevación de triglicéridos. Alteraciones dietarias, que de hecho pues la principal fuente de triglicéridos pues es por la dieta, mieloma múltiple y algunos medicamentos como tiazidas, esteroides o antirretrovirales como inhibidores de proteasa. En esta hipertrigliceridemia primaria existe el riesgo de generar algo que es el síndrome de kilomicronemia, que son pacientes que por elevación severa de las kilomicrones tienen pérdida de memoria, hepatosplenomegalia, dolor abdominal, pancreatitis, disnea, flushing con alcohol, lipemias retinales, que es que uno le hace fondo de ojo y tienen infiltración grasa en la retina y santomas. Entonces aquí tenemos los santomas que nos pueden generar estos pacientes con hipertrigliceridemia familiar, que recuerden que como vamos a ver ahorita también se pueden ver en hipercolesterolemia familiar y cuando tienen valores de triglicéridos por encima de 1000 de 800, el suero les sale así, lechoso. Entonces, eso es como el problema con estos pacientes. En cuanto al manejo, pues va a ser cambios en estilo de vida y si yo quiero dar un manejo dirigido para reducir los triglicéridos, tengo estas dos opciones de tratamiento. Los fibratos, que lo que hacen es inhibir el PPAR alfa, disminuyendo la ApoC3 y aumentando la ApoA1. Entonces, de esa manera, lo que hacen es, digamos, como aumentar el metabolismo de los triglicéridos. Se relacionan con una reducción del 70% de los triglicéridos, con un aumento del 20% de la HDL. Su evento adverso que nos preocupa es la hepatotoxicidad, sobre todo cuando lo mezclo con la estatina, y por eso uno prefiere el ácido fenofíbrico combinado con rosuvastatina, porque son los que menos riesgo tienen de generar esa toxicidad. Pero existen otros, como el genfibrosilo, el fenofibrato nanocristales o las cápsulas. Pero en general uno prefiere el ácido fenofíbrico. Y en segundo lugar tenemos el omega 3. Pero algo importante es que no es el omega 3 en términos de coma mucho pescado y coma mucho salmón, sino que son dosis fijas de omega 3, específicamente 3.8 gramos y en este caso 3.1 gramos de omega 3 que se dan a través de estos medicamentos que son los que se han probado. El que más se recomienda realmente es este, el etiloicosapendoato, creo que se llama, que es el que demostró el beneficio cardiovascular en el estudio REUSIT, porque en el STRENGTH, no le fue tan bien. Ya vamos a ver eso. ¿Qué logran este omega 3? Lo que hace es una disminución de las VLDL ricas en triglicéridos y reducen en un 20 a 50% los triglicéridos. Fíjense que disminuyen menos que los fibratos, pero tienen mejor evidencia en disminución de riesgo cardiovascular y parece que esta disminución de riesgo cardiovascular es por un mecanismo independiente a la reducción de los triglicéridos. Los eventos adversos son principalmente gastrointestinales, posible asociación con aumento en incidencia de fibrilación auricular y aumento en efecto antitrombótico, por lo que hay que tener cuidado en pacientes, sobre todo doble antiagregados. Y otros manejos que se están probando, tenemos los inhibidores de la ApoC3, que es el volanesorsen, los inhibidores de esta proteína similar a la angiopoyetina y terapia genética con tipavorceca. Aquí tenemos como la evidencia que hay detrás de los fibratos y fíjese que en general, en términos de intervalo, sí hay un posible beneficio en disminución de eventos coronarios, de evento coronario no fatal, pero por ejemplo, fíjense que en el compuesto no lo hay, cruza la unidad. Entonces, pues digamos que no hay una clara evidencia del beneficio cardiovascular de los fibratos. Hay algunos estudios que dicen que sí, pero cuando se comparan con estatinas no le dan ni la talla y por eso en general uno no considera los fibratos de entrada en los pacientes. El omega 3, este es el que les dije, el estudio REUSIT, que demostró que había una disminución de los eventos, pues digamos un compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, nuevamente el MACE extendido,
de manera estadísticamente significativa cuando se utilizaba este medicamento en los pacientes que tenían triglicéridos de 135 a 499 y fíjense, muy importante que tenían un LDL ya por debajo de 100. Entonces, en estos pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, hubo un beneficio en el hecho de adicionar esto. Y fíjense lo que les decía, fíjense que a pesar de tener triglicéridos de base, definitivamente si estaban altos, pues había como algo de evidencia, pero no es estadísticamente significativa y acá tampoco. Entonces, pues en general no se puede decir que sea por la reducción de los triglicéridos este beneficio cardiovascular. Este es el estudio Strength que, a diferencia del anterior, y utilizó la otra dosis de omega 3 que no logra dar 3.8 gramos sino 3.2, eh, no mostró un beneficio como tal cardiovascular. El volanesorsen, que era este inhibidor de la ApoC3 que les estaba mencionando, ese es un estudio fase 3 en donde lo que se miró fue el cambio como tal en los triglicéridos y de manera estadísticamente significativa logró un mayor cambio como tal en los triglicéridos. Fíjense aquí el volanesorsen versus el placebo a nivel del tiempo, el cambio que tiene en los triglicéridos. Eh, pero digamos nuevamente, esto sin evidencia de beneficio cardiovascular. Entonces, con lo que les dije, ¿cómo lo aplico a la práctica clínica? ¿Qué me dice la guía? ¿Cuándo manejo realmente una hipertrigliceridemia? Entonces, lo que dice la guía es, vea, si el paciente está con triglicéridos por encima de 200, lo primero que usted va a empezar realmente son las estatinas. ¿Listo? Es lo primero que usted va a considerar. Pero ahora, si el paciente está de estatinas y tiene el LDL en metas, pero los triglicéridos siguen por encima de 200, inicia el fenofibrato. Ahora, si el paciente tiene triglicéridos por encima de 135, a pesar del manejo con estatinas y cambios en estilo de vida, y el paciente tiene un riesgo alto o un riesgo muy alto, a diferencia de este de acá arriba, prefiera primero el omega 3. ¿Por qué? Porque el Reduced tiene beneficio cardiovascular, mientras que los fibratos no es del todo claro su beneficio cardiovascular. Para terminar y hablar de otras dislipidemias, el LDL, tenemos el LDL fenotipo B, que es ese paciente que les dije que no tiene LDL elevado, pero sí tiene un aumento en el número de partículas y en la densidad del LDL, y eso aumenta el riesgo cardiovascular. En diabéticos, sobre todo, se ha demostrado que hacer esta determinación e iniciar manejo disminuye el riesgo cardiovascular. El LDL bajo, si ustedes encuentran un paciente con un LDL menor a 55 y ese paciente está sin estatinas, eso no es normal. Eso puede ser por malignidad, puede ser por malabsorción, por anemia, por infección crónica y de hecho muy importante por enfermedad severa. De hecho hay muchos estudios que buscan como venga, no sé si ustedes saben, pero de las únicas indicaciones de pedir un perfil lipídico en urgencias es un paciente que se infarta. Pero la pregunta es cuándo lo debo pedir, porque resulta que se han dado cuenta que precisamente por esto de la enfermedad severa, posterior a las 48 horas el paciente con infarto agudo de miocardio reduce los niveles que tenía de LDL a los que él realmente tenía antes de infartarse. Entonces por eso se dice que ojalá sean las primeras 48 horas y si no 4 a 8 semanas después de haber iniciado el manejo. El HDL bajo es otra dislipidemia que si bien se ha asociado con mayor riesgo cardiovascular en forma de correlación y no de causalidad, este puede ser adquirido por medicamentos como betabloqueadores, esteroides, infecciones agudas, gamapatías o puede ser congénito, pero el lío es que no hay evidencia de que subir el HDL realmente demuestre un beneficio cardiovascular. En términos de la lipoproteína A elevada, esta sí está clarísima, es altamente aterosclerótica y además aumenta el riesgo trombótico porque interfiere con la fibrinolisis porque compite con el plasminógeno. Entonces, usualmente está elevada por causas genéticas y sí hay una clara evidencia de beneficio cardiovascular en su disminución. Ya les muestro el estudio. Y finalmente, como les había dicho, existe tal lipoproteína que es la lipoproteína X, que son pacientes que ustedes se dan cuenta que tienen, digamos, una elevación severa en el LDL, pero cuando ustedes miran la ApoB no está alta. Y la ApoB es como la polipoproteína estructural principal del LDL. Entonces resulta que esta es una lipoproteína que tiene una densidad similar al LDL y un tamaño similar al VLDL y por eso la máquina la lee como LDL. Pero resulta que no es eso, sino que es otro tipo de lipoproteína que no tiene apolipoproteína estructural y muy importante que no tiene potencial aterogénico. O sea, no aumenta el riesgo cardiovascular y usualmente se presenta en escenarios de colestasis. Y en estos escenarios a los pacientes lo que uno hace es pues, resolverles la colestasis. Aquí tenemos lo del HDL que les mencionaba, cuando se muestran como terapias dirigidas específicamente a manejar o elevar el colesterol HDL, que es esta que les tengo acá. Fíjense que definitivamente no hay ningún tipo de evidencia estadísticamente significativa de que esto muestre o evidencie una disminución en el riesgo cardiovascular como tal de los pacientes. Acá tenemos lo de la lipoproteína A. Esto es un análisis del Fourier o del Odyssey, no estoy seguro, de los inhibidores del PCSK9, en donde fíjense que si mido solo lipoproteína A
o si la ajusto por el LDL base, o si la ajusto por el colesterol no HDL base, en fin, si lo ajusto por lo que sea, disminuir la lipoproteína definitivamente confiere un beneficio cardiovascular. Entonces está clarísimo que beneficia el riesgo cardiovascular manejarla. Para terminar, vamos a hablar de unas poblaciones especiales, empezando con la hipercolesterolemia familiar, que recuerden que puede ser heterocigota, que puede ser homocigota, que puede ser hipercolesterolemia combinada, disbeta-lipoproteinemia y así sucesivamente, el síndrome de quilomicronemia, etc. Y dependiendo de lo que haya acá, pues hay distintos hallazgos. La familiar, la más común, pues es la elevación severa del LDL, igual que la hipercolesterolemia familiar combinada, y las otras tienen que ver más que todo con triglicéridos y disminución de HDL. ¿A quiénes le voy a buscar o a quiénes les voy a considerar una hipercolesterolemia familiar? A los pacientes que tengan un antecedente de enfermedad cardiovascular familiar o personal prematuro, antes de 55 en hombres, antes de 60 en mujeres, algunos dicen 65 en mujeres. También en los pacientes que tengan santomas tendinosos o familiares con santomas tendinosos, que tengan un LDL superior a 190 en los adultos y que tengan familiares, pues digamos, sí, como familiares con este hallazgo. Cuando uno tiene esto, digamos que la forma en la cual uno diagnostica la hipercolesterolemia familiar es o a través de criterios clínicos o a través de criterios genéticos, o sea, estudios genéticos. El problema es que no a todo el mundo se le pueden hacer estudios genéticos y uno puede hacer el diagnóstico con estos criterios clínicos. Hay dos, el holandés y tenemos el de Simon Broom. Que yo sepa, no hay una comparación en cuanto a si uno es mejor que otro, pero lo importante es hacerlo y si uno encuentra que el paciente cumple los criterios, pues uno diagnostica al paciente como hipercolesterolemia familiar. Y la importancia de diagnosticar al paciente con hipercolesterolemia familiar, pues es, uno, iniciar el manejo para la prevención y dos, tamizar a sus familiares. Se ha demostrado que no solo es la hipercolesterolemia familiar, sino en general hay múltiples polimorfismos que aumentan el riesgo cardiovascular y este es un estudio en donde se demostró que hacer ajustes por score poligénico también puede tener un beneficio en los pacientes. Está claramente demostrado que disminuir el LDL confiere un beneficio cardiovascular en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar y tenemos estudios de evolucumab, de alirocumab, aquí está por ejemplo el Odyssey de hipercolesterolemia familiar homocigota. Este es el ELIPE, que es el de levanicumab, que es el inhibidor de la ANGLP3, si recuerdan, en hipercolesterolemia familiar. Pero en general, pues digamos que el manejo usualmente está indicado con lo mismo, estatinas, ezetimibe, inhibidores de PCSK9 y tenemos estos medicamentos adicionales avalados, como por ejemplo la lomitapida a nivel europeo, muy probablemente el levanicumab muy prontamente lo avalen, igual que el inclisiran. Pero entonces, pues en esos pacientes toca empezar a ver qué se puede hacer, si no se puede hacer definitivamente nada, entonces la aféresis de lípidos, en fin. En las mujeres en general el manejo es exactamente el mismo, lo único importante tener en cuenta en las mujeres es que cuando hay embarazo planeado o cuando está el embarazo y durante la lactancia, lo ideal sería no dar manejo hipolipemiante porque ninguno está avalado. Salvo que el riesgo cardiovascular sea exageradamente elevado, uno en ese escenario sí lo consideraría. ¿Listo? Y finalmente, en diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus tipo 2 recuerden que es un factor de riesgo cardiovascular mayor y en general casi todos los pacientes tienen indicación con esquemas de estatinas de alta intensidad. Entonces recuerden que sí o sí, si tiene daño órgano diana es muy alto riesgo y si no lo tiene es alto riesgo. Entonces yo voy a buscar sí o sí un LDL por debajo de 70 en estos pacientes. Entonces en general se busca y si el riesgo cardiovascular no es alto y es menor de 40 años, sería el único escenario en donde uno puede considerar de pronto esquema de moderada intensidad. Pero el resto en general es alta intensidad y si no funciona es etimide y si no funciona y es prevención secundaria y inhibidor de PCSK9. Y en cuanto a enfermedad renal crónica, lo importante es que hay un estudio que es el SHARP en donde se demostró el beneficio de la simvastatina más ezetimibe en pacientes con enfermedad renal crónica y por eso se puede utilizar esa combinación, perdón, sin ningún tipo de problemas. ¿Listo? Algo importante es que si el paciente está en diálisis y no tiene enfermedad cardiovascular o no tiene un riesgo cardiovascular muy alto, uno no le inicia el manejo al paciente por el simple hecho de estar en diálisis, pese a que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular importante. Y eso era lo que tenía para comentarles respecto a la dislipidemia. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.